A los 67 años, cuando muchos creían que Mario Besares había superado las adversidades de la vida, se enfrentó a una verdad que lo destrozó todo. La mujer en quien había confiado durante años, Brenda Besares, resultó haberlo traicionado. Y lo más doloroso no fue la traición en sí, sino el hecho de que el hombre detrás de ella era alguien de quien jamás habría sospechado. ¿Qué sucedió realmente tras las puertas de un matrimonio aparentemente estable? A los 67 años, Mario Besares creía que las grandes tormentas ya habían pasado. Había sobrevivido a escándalos públicos, a etapas complicadas en su carrera, a momentos donde su nombre estuvo en boca de todos. Pensaba que nada podía sacudirlo con la misma intensidad que antes. Pero hay golpes que no llegan desde los titulares, sino desde la intimidad. Y esos son los que más duelen. Todo comenzó con una sensación difícil de explicar. No fue una escena dramática ni una revelación inmediata. Fue algo más silencioso. Cambios en la rutina, respuestas más breves de lo habitual, miradas que evitaban sostenerse demasiado tiempo. Brenda Besares. Su esposa durante años parecía distante, pero no de una manera evidente, sino sutil, casi imperceptible, para cualquiera que mirara desde fuera. Mario intentó convencerse de que era estrés, cansancio, rutina. Después de tanto tiempo juntos, es normal que existan etapas distintas. A los 67 años, uno no salta inmediatamente a conclusiones extremas. Al contrario, busca explicaciones lógicas e intenta proteger la estabilidad que tanto costó construir. Pero la intuición es persistente. Cuando algo cambia en la dinámica de una relación larga, se siente. No siempre se puede describir, pero se siente. Y esa inquietud comenzó a crecer dentro de él día tras día, como una sombra que no desaparecía. La confirmación no llegó en forma de confesión directa. Llegó a través de pequeños detalles que empezaron a encajar entre sí. Un mensaje fuera de lugar. Una conversación interrumpida al entrar en la habitación. Una reacción defensiva ante una pregunta sencilla. Nada contundente por separado, pero devastador cuando se observa el conjunto. El momento exacto en que comprendió la verdad no estuvo marcado por gritos ni por escenas exageradas. Fue más frío que eso. Fue el instante en que todas las piezas se alinearon, y ya no pudo negar lo evidente. Su esposa, la mujer con la que había compartido años de vida, le estaba ocultando algo profundo. La sensación inicial no fue ira, fue incredulidad. A los 67 años después de tanto tiempo de convivencia, uno cree conocer cada gesto del otro. Cree haber construido una base sólida casi inquebrantable. Descubrir que esa base tenía una grieta fue más doloroso que cualquier titular escandaloso del pasado. El verdadero golpe no fue solo la posible infidelidad, fue la ruptura de la confianza. La idea de que mientras él seguía creyendo en la estabilidad de su matrimonio, había una historia paralela desarrollándose en silencio. La conversación que siguió fue tensa, cargada de preguntas que exigían respuestas claras. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo fue posible que no lo notara antes? Cada palabra pronunciada parecía añadir peso en lugar de aliviarlo. Hay algo especialmente devastador en enfrentar una traición en esta etapa de la vida. No es lo mismo que a los 30 o 40. A los 67 uno espera tranquilidad, compañía sincera, complicidad madura. No espera volver a sentir la incertidumbre de un corazón herido. Mario no reaccionó con impulsividad. Su edad le ha dado una serenidad que antes no tenía, pero esa serenidad no lo protegió del dolor, porque el dolor no distingue experiencia ni trayectoria. Cuando llega lo hace con la misma intensidad. Ese día, no solo descubrió una verdad incómoda, descubrió que la historia que creía firme podía tambalearse. Y en ese instante comprendió que el golpe no era mediático, era profundamente personal. La Big Itch no estaba en el rumor público. Estaba en el silencio compartido que ahora se había convertido en distancia. Estaba en la sensación de haber confiado plenamente y darse cuenta de que algo se había quebrado sin que él lo advirtiera a tiempo. Y desde ese momento nada volvió a sentirse igual. Antes de que la sospecha apareciera, antes de que los silencios se volvieran incómodos, el matrimonio entre Mario y Brenda Besares parecía sólido.
No perfecto, porque ninguna relación lo es, pero estable. Habían atravesado momentos complicados juntos, habían enfrentado críticas públicas, rumores y presiones externas, sin romper la unidad que proyectaban. Brenda no fue una figura secundaria en la vida de Mario. Fue compañera visible aliada en proyectos, presencia constante en etapas donde él necesitaba apoyo. Durante años su relación fue vista como una historia de resistencia. Después de tormentas mediáticas y etapas difíciles, seguían juntos. Esa permanencia alimentaba la percepción de fortaleza. El tiempo crea una ilusión poderosa, la de que lo que ha durado tanto es casi indestructible. Y cuando una relación supera décadas, uno empieza a creer que el vínculo ya está probado contra todo. Mario seguramente también lo creyó. Después de tantas experiencias compartidas, ¿qué podría romper ese equilibrio? Pero la duración no siempre garantiza profundidad intacta. A veces la rutina se instala sin que nadie lo note. Las conversaciones se vuelven prácticas, las muestras de afecto se vuelven previsibles. No es que desaparezca el amor, es que cambia de forma, y si no se cuida puede volverse distante. En los últimos años, ambos habían aprendido a convivir con la exposición pública. Sabían manejar entrevistas, apariciones y comentarios externos. Pero lo que ocurre dentro del hogar no siempre se alinea con la imagen que se proyecta afuera. Quizá hubo señales que en su momento parecieron pequeñas. Horarios diferentes, intereses que ya no coincidían, espacios personales que se ampliaban más de lo habitual. Nada que gritara alarma inmediata, pero sí indicios de que algo se estaba desplazando lentamente. Mario, con la serenidad que da la edad, pudo haber interpretado esos cambios como parte natural del paso del tiempo. A los 67 años, uno tiende a valorar la calma más que la confrontación. Tal vez prefirió no cuestionar demasiado, confiar en la estabilidad construida. Pero el problema no siempre es lo que se discute, sino lo que se deja de hablar. Cuando las conversaciones profundas disminuyen, cuando las preocupaciones se guardan para evitar conflictos, la distancia comienza a crecer en silencio. Brenda, por su parte, también atravesaba su propio proceso. Las personas cambian. Las prioridades se transforman. Lo que hace 20 años parecía suficiente puede ya no serlo. Y esa transformación interna, si no se comparte, crea grietas invisibles. El matrimonio no se rompe de un día para otro. Se desgasta lentamente cuando las necesidades emocionales dejan de coincidir. Y es posible que ambos estuvieran viviendo ese desgaste sin nombrarlo. Lo más doloroso para Mario no fue solo la traición como acto puntual. Fue darse cuenta de que tal vez el distanciamiento venía gestándose desde mucho antes. Que mientras él creía que estaban en una etapa tranquila, algo más estaba creciendo en paralelo. Esa toma de conciencia es devastadora, porque obliga a revisar el pasado reciente con otra mirada. Conversaciones que parecían normales adquieren otro significado. Gestos que antes pasaron desapercibidos ahora se reinterpretan como señales ignoradas. El matrimonio con Brenda no fue una historia vacía. Fue real, tuvo años de complicidad, momentos compartidos, decisiones importantes tomadas juntos. Precisamente por eso el golpe es más profundo. No se trata de una relación superficial que termina rápido, sino de una estructura emocional construida durante años que ahora se siente frágil. A los 67 años, revisar una historia larga y descubrir fisuras es una experiencia dura. No solo duele el presente, duele la reinterpretación del pasado. Y ahí está la tragedia silenciosa de este capítulo, comprender que la estabilidad que parecía firme tal vez llevaba tiempo tambaleándose, mientras él confiaba en que todo seguía en pie. Si la infidelidad ya era un golpe difícil de asimilar, la identidad del hombre involucrado convirtió la herida en algo aún más profundo. Porque no se trataba de un desconocido, de alguien que apareció de la nada. Se trataba de una persona que formaba parte del círculo de confianza de Mario. Y eso cambia completamente la dimensión del dolor. La traición amorosa duele, pero la traición de confianza duele de otra manera. No solo se rompe el vínculo con la pareja, también se fractura la seguridad en el entorno.
Mario no solo tuvo que enfrentar la idea de que Brenda le había sido infiel, sino también aceptar que alguien a quien consideraba cercano había cruzado una línea que jamás imaginó. A los 67 años, uno no suele abrir su círculo con facilidad. Las amistades y relaciones cercanas ya están filtradas por décadas de experiencia. Por eso descubrir que dentro de ese círculo existía una historia paralela genera una sensación de vulnerabilidad difícil de describir. El shock no fue inmediato en forma de ira. Fue más bien una incredulidad profunda. Recordar conversaciones pasadas, reuniones compartidas, gestos de camaradería, que ahora se reinterpretan bajo una nueva luz. Lo que antes parecía confianza genuina, ahora se siente como simulación. Mario comenzó a revisar mentalmente escenas del pasado reciente, comentarios que en su momento no parecían importantes, interacciones que ahora cobran otro significado. Esa revisión interna es agotadora porque obliga a cuestionar la propia percepción. La segunda traición no es solo emocional, es poco lógica. Te obliga a preguntarte cómo no lo viste venir, si hubo señales evidentes, si alguien más lo notó antes, si la confianza te volvió ingenuo. El hombre implicado al no ser un extraño representa algo más que una aventura pasajera. Representa una ruptura de códigos básicos de respeto. Cuando existe cercanía previa, el acto deja de ser impulsivo para convertirse en una decisión consciente. Esa conciencia es lo que más hiere. Saber que no fue un error aislado, sino una elección repetida. Una historia que tuvo tiempo para desarrollarse mientras él seguía creyendo que su entorno era seguro. En esta etapa de la vida, la confianza es un valor central. Ya no se trata de romances juveniles ni de rivalidades superficiales. Se trata de lealtad madura. Y cuando esa lealtad se rompe en dos frentes al mismo tiempo, el impacto es doble. La reacción interna de Mario fue más silenciosa que explosiva. No hubo escenas públicas ni confrontaciones escandalosas inmediatas. Hubo introspección, un repliegue emocional inevitable cuando la realidad supera la expectativa. Descubrir que alguien cercano traicionó no solo el matrimonio, sino la amistad o el respeto mutuo deja una sensación de aislamiento. Como si el suelo bajo los pies dejara de ser firme. Y en medio de esa tormenta interna surge una pregunta que no se formula en voz alta, pero que pesa. ¿En quién se puede confiar ahora? La Big Kitch de este capítulo no es solo la infidelidad. Es la ruptura del círculo de seguridad que Mario había construido con los años. Esa ruptura obliga a reconstruir no solo la relación de pareja, sino la percepción del propio entorno. A los 67 años, tener que reconstruir la confianza no es una tarea ligera. Requiere energía emocional que uno creía ya no necesitar gastar. Y en ese punto la historia deja de ser un simple escándalo sentimental. Se convierte en una experiencia que redefine cómo se mira a las personas que alguna vez estuvieron más cerca. Después del descubrimiento, el foco inevitablemente se desplazó hacia Brenda Besares. Porque cuando una historia de este tipo sale a la luz, no basta con conocer la herida de uno. El público quiere entender la postura del otro. Pero lo que ocurrió no fue una reacción explosiva, ni una defensa inmediata cargada de declaraciones públicas. Fue algo más complejo, silencio, tensión y explicaciones que no parecían cerrar del todo. En el ámbito privado, la conversación entre ellos fue inevitable. No una discusión superficial, sino un diálogo largo e incómodo donde cada palabra tenía peso. Mario necesitaba respuestas claras, no generalidades no evasivas. Necesitaba entender cómo se había llegado hasta ese punto. Brenda, según trascendió, no negó los hechos de inmediato, pero tampoco ofreció una narrativa simple. Sus explicaciones giraron en torno al desgaste emocional, a la sensación de distancia acumulada, con el paso de los años, a la percepción de que algo en la relación había cambiado mucho antes de que apareciera la tercera persona. Ese argumento, aunque pueda tener lógica en ciertos contextos, no disminuye el impacto de la traición. Porque una cosa es reconocer que la relación atravesaba dificultades, y otra muy distinta es cruzar un límite sin enfrentar primero el problema de frente. Mario escuchó. Y escuchar no significa aceptar. Significa intentar comprender sin reaccionar impulsivamente.
A los 67 años, uno no grita primero y piensa después. Uno analiza, reconstruye la línea del tiempo, conecta piezas. Brenda habló de soledad emocional dentro del matrimonio, de momentos en los que se sintió desplazada por rutinas, compromisos o silencios que se volvieron costumbre. Ese tipo de argumentos no justifican el acto, pero sí añaden una capa de complejidad que transforma la historia en algo menos simple de lo que parece desde fuera. El problema no fue solo el acto en sí. Fue el hecho de que mientras esa distancia se gestaba, ninguno de los dos la enfrentó con claridad. Las conversaciones incómodas se postergaron. Los desacuerdos se suavizaron para evitar conflictos. Y esa acumulación silenciosa terminó explotando de la peor manera. Desde el exterior, el público tiende a dividir las historias en culpables y víctimas. Pero en la vida real las dinámicas suelen ser más matizadas. La traición es una decisión individual, sí, pero a menudo nace de procesos que no se atendieron a tiempo. Lo que volvió la situación más polémica fue la relación previa con el hombre involucrado. No se trataba de un desconocido, sino de alguien que compartía espacios cercanos. Eso añadió un componente de humillación pública que complicó aún más cualquier intento de diálogo sereno. Brenda, al verse expuesta, tuvo que enfrentar no solo la conversación con su esposo, sino la presión social, los comentarios, las críticas, la narrativa mediática que inevitablemente amplifica cada detalle. Y en ese contexto, cualquier declaración podía empeorar la situación. Por eso eligió una postura medida, sin grandes discursos, sin justificaciones exageradas. Esa contención fue interpretada de distintas maneras. Algunos la vieron como reconocimiento implícito, otros como estrategia para no avivar el fuego. Pero dentro del hogar la tensión era inevitable. Las miradas ya no eran las mismas. Las conversaciones cotidianas estaban cargadas de lo no dicho. Cuando la confianza se quiebra, cada gesto se analiza con sospecha. Mario necesitaba algo más que una explicación emocional. Necesitaba saber si la historia había terminado realmente, o si solo estaba saliendo a la luz una parte de algo más profundo. Y esa incertidumbre es lo que vuelve este capítulo tan complejo. La pregunta central no era solo si había existido infidelidad, era si todavía existía voluntad de reconstrucción, porque la reconstrucción no se basa únicamente en arrepentimiento. Requiere transparencia total, paciencia y una disposición real a sanar. Y en ese punto ambos estaban frente a una decisión que no podía tomarse en caliente. No se trataba de orgullo, se trataba de dignidad, de años compartidos y de la posibilidad o no de volver a confiar. El capítulo no cerró con una resolución inmediata. Cerró con una pausa pesada, con dos personas que ya no podían ignorar lo que había ocurrido y que ahora debían decidir si esa historia tenía todavía un futuro o si el daño era irreversible. A los 67 años, Mario Besares no estaba enfrentando simplemente una crisis matrimonial. Estaba enfrentando el derrumbe silencioso de una historia que había construido durante décadas. Porque cuando una traición llega en esta etapa de la vida, no se siente como un episodio pasajero, se siente como una fractura profunda en la estructura misma de la identidad. Después de la conversación con Brenda, después de confirmar que la infidelidad no era una sospecha, sino una realidad, el silencio se volvió más pesado que cualquier discusión. No era un silencio de indiferencia, era un silencio lleno de preguntas que no tienen respuesta inmediata. Mario comenzó a caminar por su propia casa sintiendo que el espacio era distinto. El mismo salón, la misma mesa, las mismas fotografías, pero ya nada se sentía igual. La confianza que durante años había sido invisible pero firme, ahora estaba ausente. Y cuando la confianza desaparece, incluso lo cotidiano se vuelve extraño. A los 67 años, uno ya no quiere drama, no quiere escándalos innecesarios. Quiere tranquilidad, quiere estabilidad emocional. Pero la estabilidad no puede sostenerse sobre una herida abierta. Y esa era la realidad que él debía aceptar. La traición no solo fue un golpe. Al corazón fue un golpe al orgullo íntimo. No al orgullo público, no al qué dirán,
sino al orgullo de haber creído que conocía completamente a la persona que tenía al lado. Descubrir que había una historia paralela, un vínculo oculto con alguien de su círculo cercano, fue una doble fractura. Mario entendió que su reacción definiría el resto de su vida. No se trataba de reaccionar con furia ni de desaparecer en el resentimiento. Se trataba de decidir qué tipo de hombre quería ser después de esto. ¿Podía perdonar? Sí, el perdón siempre es posible. Pero la verdadera pregunta era si podía olvidar lo suficiente como para no vivir recordándolo cada día. Porque vivir recordando una traición es condenarse a una repetición constante del dolor. También estaba la opción de cerrar el capítulo. Y cerrar no significa fracaso. A veces significa reconocer que algo cumplió su ciclo, que sostenerlo solo por costumbre o por miedo al cambio sería una forma lenta de desgaste. A los 67 años, el tiempo se vuelve un recurso más consciente. No se invierte en relaciones que generan inseguridad constante. No se tolera lo que antes se justificaba por pasión o juventud. Mario pasó noches enteras reflexionando, no pensando en la opinión pública, sino en su paz interior, en su dignidad, en su derecho a vivir los años que le quedan con serenidad. Porque la dignidad no está en aparentar fortaleza, está en actuar con coherencia. Si quedarse implicaba vivir con sospecha permanente, entonces no era coherente. Si irse implicaba recuperar su tranquilidad, entonces esa opción merecía consideración. Lo más doloroso fue aceptar que el amor no siempre basta. Que los años compartidos no blindan una relación contra las decisiones equivocadas. Que la historia más larga también puede quebrarse. Pero en medio del dolor, Mario descubrió algo inesperado: su capacidad de mantenerse entero. No se dejó arrastrar por el espectáculo. No convirtió su herida en una batalla pública. Eligió procesar en privado, decidir en calma y proteger su propia estabilidad emocional. El final no fue una escena dramática. Fue una determinación interna. Tal vez el matrimonio ya no podía continuar bajo las mismas condiciones. Tal vez necesitaba un cierre digno. Tal vez requería una reconstrucción profunda que solo el tiempo podría confirmar. Lo que sí quedó claro es que a los 67 años, Mario Besares entendió que la mayor victoria no es salvar una relación a cualquier precio, sino salvar la propia paz. Y esa paz, después de todo lo vivido, se convirtió en su prioridad absoluta. La historia de Mario Besares no es solo la historia de una traición. Es la historia de un hombre que a los 67 años tuvo que mirarse al espejo y preguntarse quién quería ser después del golpe más íntimo de su vida. Porque cuando el amor se fractura en esta etapa, no solo se rompe una relación, se pone a prueba la dignidad, la serenidad y la capacidad de seguir adelante sin perderse a uno mismo. Lo que más impacta no es únicamente la infidelidad, sino el momento en el que ocurre. A una edad en la que muchos buscan tranquilidad definitiva, él tuvo que enfrentar incertidumbre. Y aún así eligió no reaccionar con escándalo, no convertir el dolor en espectáculo. Eligió pensar, respirar y decidir con madurez. Tal vez esta historia no tenga un final perfecto. Tal vez el desenlace no sea el que imaginó cuando comenzó su matrimonio. Pero hay algo claro: la verdadera fortaleza no está en negar el dolor, sino en atravesarlo sin renunciar al respeto propio. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que a los 67 años es más difícil perdonar o más fácil soltar? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te interesan estas historias donde la fama, el amor y la dignidad se cruzan de forma inesperada, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo episodio.